que se me permite ocupar por breves momentos la atención de estas cámaras, por ser esta probablemente la última vez que comparezco ante ellos. Ocupar su atención para señalar los rasgos fundamentales que han conformado mi pensamiento en todas las administraciones en que me ha tocado durante más de 20 años encabezar el gobierno de la nación. El primero de esos rasgos es el de mi repulsa a los préstamos internacionales. He usado de ellos con mucha moderación, por una razón acaso subjetiva. Todavía siendo casi un niño, vi caer asesinado en las calles de Santiago al civilista Santiago Guzmán Espaillat, quien se pronunció abiertamente contra un nuevo préstamo internacional mediante la prolongación de la Convención de 1907. No tengo que enumerar esas obras. Ahora mismo, en la propia capital de la República, se ejecuta la llamada presa Plaza de la Salud, con obras monumentales que garanticen la salud, sobre todo de la clase pobre de nuestro país. Esas obras se llevan también a cabo con recursos propios, sin apelación a ayudas extranjeras. El sueño de muchos, tener un techo propio, una humilde morada en la cual recostar la cabeza junto a los suyos. Este anhelo se hizo realidad para miles de familias dominicanas que gracias a las facilidades de un gobierno consciente adquirieron una vivienda. En todas las regiones del país, cual si fuera un designio divino, se levantan imponentes soluciones habitacionales fruto de la política de varilla y cemento, la misma que muchos criticaron, pero que hoy se levanta como muestra indeleble de una visión concreta y acertada de un visionario político que supo interpretar precisamente las necesidades de un pueblo sucumbido en el letargo de su historia, una histórica figura cuyos aportes no se pueden ignorar. Desconocer sus obras es negar la realidad, reconocerlas es rendir tributo a la dominicanidad, evaluarla será una tarea de las futuras generaciones. El tiempo pasa y con él los años, pero las obras, las huellas de nuestras acciones perdurarán para siempre. Este tributo, dada la hora crítica en que vivimos, no debe simplemente consistir en loas a su gloria, sino en un juramento de todos los dominicanos de que nos mantendremos leales a sus principios, a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó, y luchó hasta morir, con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Y a mí se me recordará por mis hechos, se me recordará por mis obras, y no por simples ilusiones, simples sueños, ni por simples imaginaciones. Dominicanos, sed unidos y sed justos si queréis ser felices. Y ahora, antes de despedirme de ustedes, les invito a repetir conmigo: ¡adelante, reformistas! ¡Adelante! ¡Ya paz,
Alguien dijo una vez, hay hombres que trabajan un día y son buenos, hay otros que trabajan varios días y son muy buenos, hay también quienes trabajan por años y son mejores, pero los hay también quienes sin escatimar esfuerzos trabajan toda una vida y estos son los que dejan una huella en la historia. Al cumplirse un año de la muerte del Dr. Balaguer, los dominicanos aún llevan el recuerdo de uno de los hombres de mayor relevancia en la República Dominicana. Las empresas Gómez Díaz se enorgullecen en presentarles un recuento de lo acontecido desde el día memorable que el Dr. Balaguer fue ingresado en la Clínica Abreu de esta capital hasta su posterior muerte y sepultura. Pero antes, les invito a conocer la historia de este singular personaje. En el municipio de Navarrete, a 22 kilómetros de la ciudad de Santiago, en la humilde comunidad de Villa Bisonó, nació el 1 de septiembre de 1906 Joaquín Balaguer Ricardo, hijo de los señores Joaquín Balaguer Lespier y doña Carmen Celia Ricardo. En una aldea de no más de 100 a 150 casas, extendidas a ambos lados del Camino Real que unía Santiago con el puerto nordestano de Montecristi, pasa los primeros años de su infancia, quien en lo porvenir se convertiría en uno de los hombres más sobresalientes de la vida nacional. Me llevaba como 8 años y un muchacho inquieto, desinquieto, y siempre teníamos muchos amigos, siempre viajaban a Río y teníamos un caballito que para ir a la finca de su papá en la atravesada. El hecho de haber sido el único varón entre 7 hembras le convirtió en una especie de niño mimado, razón por la que al parecer su ingreso a la escuela se prolongó hasta pasados sus 8 años de edad. Luego de estar en la escuela por un tiempo, su padre, al ver su poco interés en el estudio, decidió enviarlo a un colegio en Puerto Plata, del que posteriormente el pequeño travieso se escapó. Finalmente fue en la Escuela Paraguay de Navarrete, en donde terminó sus estudios primarios, una vez terminados los cuales ingresó en 1920 a la Escuela Normal Teórica, donde despertó en él la ardiente pasión por las letras y la poesía. Su dedicación y ardua labor dentro del centro de estudios le sirvieron de aval para ser reconocido como estudiante sobresaliente en varias ocasiones. Me cuenta la tía mía, que era esposa de un hermano del papá de ella, que el viejo Joaquín Balaguer Lespier iba donde ella, decía, ¿qué te parece, nona? El Lito con 8 años no conoce ni la O. Iba donde el que fue maestro de él, llamado Cholo Espaillat. Le decía, ¿qué te parece, Cholo? El Lito no se quiere alfabetizar, tiene ya 8 años y no se ha alfabetizado. Parece que eso después porque en una casa, entonces se encerró a esto y en el dintel puso un letrero que decía, para que su cita sea grata, no la prolongue. Era tal su afición por las letras que en todo momento llevaba consigo algún folleto o libro que leía en cada instante, aún en medio de sus clases. Es por ello que, siendo sorprendido un día por uno de sus maestros, fue castigado frente a todos sus compañeros. Lo que para el maestro constituía una indisciplina, para Balaguer era sencillamente la mejor forma de usar su tiempo. Balaguer finalizó sus estudios de bachiller, graduándose con honores en el 1924 en la Escuela Normal Teórica de Navarrete. A partir de ese momento se abre la etapa más difícil de su vida como estudiante universitario, en la imposibilidad de trasladarse a Santo Domingo para inscribirse en la única universidad que existía en ese entonces. Optó por matricularse como estudiante libre, lo que le liberaba de la obligación de asistir regularmente a clases. En su búsqueda constante del desarrollo intelectual, Balaguer seguía fielmente los pasos de las principales figuras de la época, de aquellas cuya oratoria era excepcional. Como alumno silente fue cultivando las riquezas halladas en cada tesoro literario. Dentro de esas experiencias que enriquecieron intelectualmente su vida, estuvo el encuentro con el político venezolano Rómulo Betancourt, quien sin duda fue una de las figuras más brillantes de la época. Para el 1929, Balaguer recibió su título de licenciado en Derecho.
A pesar del poco amor que sentía por la carrera, comenzó a trabajar en un bufete de abogados, justo en la víspera de la Gran Depresión económica que a escala mundial afectaba a las naciones. Ese bufete en el que inició sus primeros trabajos como abogado terminó siendo el centro laborista político. El 23 de febrero de 1930, cuando estalló el movimiento cívico contra el gobierno del general Vázquez, Balaguer redactó unas horas antes el manifiesto en el que anunciaba al país el móvil al que obedecía aquel acto subversivo. Para ese entonces los contactos con el jefe del ejército, brigadier Rafael Leonidas Trujillo Molina, se habían iniciado secretamente desde hacía varios meses para deponer al gobierno legítimo del general Horacio Vázquez. Una prueba de la confianza que tenía Trujillo en Balaguer fue el haberle nombrado en diferentes cargos relevantes en la administración pública. Los dotes de orador y las excelentes habilidades como ensayista literario, dotado de gran sensibilidad crítica, sitiaron a Balaguer en lugares distinguidos durante su carrera política. Testimonio de ello es el hecho de que, ante el paso de la dictadura de Trujillo, Balaguer ocupó la presidencia de la República en 1961, y aunque no pudo cargar por mucho tiempo la alta investidura presidencial, regresó a la silla de la primera magistratura en 1966, tras la derrota de sus opositores en las elecciones presidenciales de ese año. La caída del hombre que personificó durante 30 años el Estado dominicano, está naciendo un Estado de derecho. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República y que en el fondo no difieren de ninguno de los moldes seculares que creó el genio de Bolívar, el de San Martín, el de Washington, el de O'Higgins, el de Morazán, el de Juárez, el de Martí y el de los otros grandes próceres de la independencia americana. Durante el periodo llamado los 12 años, que data de 1966 y hasta 1978, Balaguer gobernó la República Dominicana. Esta administración se caracterizó por la exaltación de las libertades públicas, que por más de 30 años estuvieron encadenadas, como la palabra de un cautivo que, atado de pies y manos, usa su boca como único instrumento que evidencia su existencia. Nuevamente en el 1986 ganó las elecciones presidenciales, así como en 1990 y 1994. Su larga trayectoria política, sus largos años de entrega al servicio de los demás, su afán incesante a favor de los indigentes y más desamparados, su visión social del desarrollo y su excepcional habilidad política, sumada a sus brillantes dotes de estadista que se manifestaron en las 7 ocasiones que ocupó la presidencia de la República, pasaron balance en la postrimería de su vida. Entrado en la década de los 90, el líder reformista ya aparentaba cansado y abatido por las distintas batallas políticas que debió enfrentar durante su paso por la administración pública. Sin embargo, a pesar de sus deficiencias de salud, el doctor Balaguer no descuidó en ningún momento su contacto con el pueblo, que en tantas ocasiones le dio la oportunidad de dirigir la nación. Y es precisamente ese contacto constante con la gente lo que logró despertar en el pueblo dominicano la sensibilidad necesaria para estar atento en todo momento del estado de salud del exmandatario. Las gentes pobres que favoreció con una casa, un apartamento, los alimentos que por tantos años distribuyó entre los más hambrientos, las donaciones y todas las obras de bien social en su conjunto, hicieron de este casi místico personaje un representante vivo de las masas populares. Balaguer nació para servir y vivió para dar. Debemos marchar hacia adelante, mirar hacia el porvenir, hacia el... Uno de los principios que revolucionó el mundo por completo fue la implementación del cálculo del tiempo. Los principios que consagran este enunciado describen la participación de 2 factores: la velocidad y la distancia. En el ciclo natural de los seres humanos, el cumplimiento de este principio deja resultados tangibles, no solo en la apariencia de las personas, sino también en el deterioro de su salud. De sus 97 años de edad, Balaguer dedicó 79 a la vida política. Su íntegra e incondicional entrega al cumplimiento de sus funciones y ese inexplicable afán en beneficio de los menos favorecidos
sumado al estrés que se desprende de una agitada vida política, dejaron al final de los años del legendario caudillo un saldo negativo que se evidenció a través del deterioro de su salud. ¡Consigne! ¡Que desde hoy debemos marchar hacia adelante! ¡Mirar hacia el porvenir! El decadente estado de salud del presidente del Partido Reformista inicia desde el último cuatrenio del periodo de los 12 años, justamente los años en que el exmandatario comienza a perder la vista. Su incesante actividad política, su entrega completa a la resolución de los problemas internos del país, o por el temor a que, ante su ausencia, grupos opositores a su gobierno saquearan el Palacio Nacional, el líder reformista prefirió permanecer en el país e ignorar su deteriorado estado de salud. En momentos en que ya su deterioro de salud era evidente, el líder del Partido Colorado admitió su descuido, aunque para ese entonces el glaucoma en sus ojos era irreversible. ¿Cómo está usted en su estado de salud? Ni sé. Yo mismo ni sé. No sabe. Estoy trabajando, entregado a mi trabajo y no me acuerdo de la salud. No era para menos. El resultado de una agitada vida política, la poca oportunidad para el descanso, entre otras complicaciones de salud que se desprenden de la estresante vida política, se hicieron evidentes en el cuerpo del legendario caudillo. Los 79 años ininterrumpidos de servicio al país y el paso imperdonable de los años dejaron en el rostro del nonagenario presidente los surcos imborrables de la vejez. Su admirable espíritu luchador, perseverante, su presta disposición a la concertación con las demás fuerzas, su búsqueda constante del bienestar de la gente y su desprendimiento material fueron valores que acompañaron durante toda su vida al doctor Balaguer. Lo único que yo uso para ir al partidario es la escolta que me acompaña, también se le da a los otros, y el helicóptero que uso. Pero yo soy el presidente de la República y yo no puedo disociar la presidencia de la República, la investidura que ostento de mi condición de candidato a una nueva postulación. Son cosas inseparables. Yo no puedo andar como un pordiosero, pero tampoco puedo andar con grandes ostentaciones, y yo llevo una vida austera, yo me muestro austera, obviamente, yo no hago más que trabajar para el país, yo no le pido un centavo al país, yo gano 3.000 pesos y con esos 3.000 pesos vivo y con mis ahorros de muchos años, austeramente, austeramente. A pesar del agotamiento físico del líder reformista y de sus constantes recaídas de salud, el doctor Balaguer luchó contra la muerte y le venció por lo menos aún más allá de la muerte de quienes fueron sus dos principales opositores políticos, el doctor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, para las 11:30 de la mañana del jueves 4 de julio, las complicaciones de salud del legendario caudillo amenazaron de tal forma su resistencia que fue necesario trasladarlo a la Clínica Abreu de esta capital. El doctor Balaguer fue hospitalizado aquí en Clínica Abreu el jueves 4 de julio, alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando fue traído por sangrado gastrointestinal alto. En medicina, cuando decimos sangrado gastrointestinal alto, generalmente nos referimos a sangrado que procede de úlceras que son o en el estómago o en la porción inicial del intestino, casi siempre esa parte que se llama duodeno. Luego de ser ingresado en la Clínica Abreu, el doctor Balaguer fue llevado directamente al centro de videoscopía, donde se procedería a yugular las úlceras que producían el sangrado a través de una endoscopía. Ahí le practicamos el estudio y ahí encontramos dos úlceras sangrando, una más pequeña que tendría unos 7, 8 milímetros, si mal no recuerdo, y otra que tenía alrededor de 15 milímetros. Las úlceras fueron manejadas o cauterizadas, como es habitual en el procedimiento endoscópico, y el sangrado se dio por tentativamente yugulado. Una vez fuera del centro endoscópico, la junta de médicos que la atendía ofreció el primer informe sobre el estado de salud del exmandatario. Todo está bien, el procedimiento fue un éxito. Aunque certeras y confiables las palabras de los galenos, sus declaraciones no dejaron de despertar preocupación en la ciudadanía que seguía paso a paso el estado de salud del líder reformista. Los principales dirigentes políticos comenzaron a llegar al lecho en el que yacía el doctor Balaguer, preocupados ante la delicada situación del paciente. Decenas de simpatizantes